Siguiendo con la misma línea de los diodos, tenemos un caso muy especial de diodos que son los diodos emisores de luz. Los diodos emisores de luz son aquellos diodos que, como su nombre lo indica, emiten luz y son muy utilizados en avisos lumínicos, en técnicas de iluminación. Su uso es vastísimo. Los diodos de emisores de luz son conocidos por sus siglas en inglés como LED en inglés o LED, en español le leeríamos LED, que es Light Emitter Diode, y vienen en varios colores. Entonces, hay diodos que son amarillos, hay diodos LED que son rojos, hay diodos LED que son verdes, etcétera, etcétera. Hay combinaciones de estas, por ejemplo, hay azul, pueden haber varios colores dependiendo de cómo se combinen. Y, generalmente estos diodos están hechos de galio, que es un material que es lumínico y emite luz. Y dependiendo de la emisión de color del diodo LED, tenemos que el diodo necesita un determinado voltaje para que haya luz que conduzca o que emita hacia el exterior. Entonces, generalmente ustedes pueden ver esta tabla. Vamos a tomar aquí un punto medio como 2.3 voltios más o menos. Entonces, para los LEDs de colores red, rojo, anaranjado, amarillo y verde amarillo, el voltaje mínimo que requiere el diodo es de 2.3 voltios, máximo 2.5. Para otros colores como el verde azul, el blanco o el púrpura, el voltaje mínimo está un poco más alto, tradicionalmente 3.3 voltios podríamos decir. Lo típico son 2.8 y lo máximo es 3.8. Entonces el diodo LED, igual que su primo hermano diodo, tiene dos terminales. Uno es el ánodo, como estamos determinando acá, y el otro terminal es el cátodo. Y de igual manera, para que el diodo conduzca, tiene que estar el ánodo positivamente polarizado en relación al cátodo. Entonces tenemos que aplicar un voltaje que se llama VF y que son los voltajes que mencionamos en esta columna de acá. Perdón. En esa columna de ahí. Entonces voy a borrar esto para que ustedes no tengan inconveniente en interpretar esta tabla. Bueno, aquí ustedes lo van a ver. La corriente que generalmente se usa para los diodos LEDs es una corriente entre los 10 y los 20 miliamperios. Entonces, típico son 15 miliamperios. Lo mejor que puede hacer un diseñador es usar diodos LED a corrientes de 10 o 15 miliamperios para mejorar la duración útil de vida del LED. Diseñar un LED a 20 miliamperios implica un poco más de exigencia y a lo largo de los años la longevidad del LED va a ser inferior si lo polarizamos a 20 miliamperios. En esta filmina vemos cómo un LED se usa ya de manera práctica en un circuito. Entonces, en este diagrama de acá tenemos una batería. Vamos a suponer que esta batería es de 6 voltios, tal como lo indica el diagrama de acá. Esta batería tiene dos terminales, uno positivo y uno negativo. Aquí tendríamos el terminal positivo, este sería el terminal negativo. El terminal positivo va al ánodo del LED y generalmente el ánodo es el terminal más largo del LED. El cable o el terminal largo, la pata más larga del LED es generalmente el ánodo y ese sería el positivo de la batería, y el terminal más corto del LED sería el cátodo
y ese iría al negativo. Ahora, para conectar una batería directamente a un LED tenemos que usar una resistencia limitadora de corriente. Entonces, tal como vimos al principio de nuestra presentación, esta resistencia limita o disminuye la corriente, presenta una oposición a la corriente, tal que no vayamos a dañar el LED, porque generalmente, como acabamos de decir, el LED necesita una corriente de aproximadamente unos 20 miliamperios. Por eso nos vemos en la necesidad de colocar esta resistencia para controlar el valor de la corriente que va a circular a través de ese LED. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, hemos colocado una resistencia. Si ustedes se dan cuenta, el valor ohmico de esta resistencia, según lo que ya hemos visto en las filminas anteriores, es de, esto tiene un 4 porque es en la línea amarilla, esto tiene un 7 porque tiene una banda violeta, y esto tiene un multiplicador de un 0, o sea, tiene 470 ohmios esa resistencia. Si tenemos una batería de 6 voltios, y de acuerdo a la filmina anterior sabemos que el voltaje de conducción de este LED es de aproximadamente 2.3 voltios, podemos hacer aquí una pequeña matemática para saber cuál es la corriente que está circulando por este diodo LED. Entonces, tenemos que el voltaje, primero que todo, el voltaje que va a circular a través de la resistencia serían los 6 voltios que tenemos de la batería menos los 2.3 voltios que se requieren para conducir el LED. Eso nos da un voltaje igual a 3.7 voltios, y ese sería el voltaje que circula en la resistencia. Ahora, vamos a calcular la corriente a través de la resistencia. Entonces, la corriente de resistencia sería igual a 3.7 voltios dividido por la ley de Ohm, que ya vimos también en una filmina anterior, dividido 470 ohmios. Eso nos da, haciendo una división, a un valor de 0.0078 amperios. Usando las potencias que ya estudiamos también en la sesión de hoy, podemos expresar esto en miliamperios de la siguiente forma. Multiplicando esto por 1000 nos daría 7.8 miliamperios. Entonces, 7.8 miliamperios sería la corriente que está circulando a través de esta resistencia hacia el LED. Y como mencionamos, el LED tiene una tolerancia hasta 20 miliamperios. Básicamente el LED alumbraría en este caso sin ningún problema, de pronto un poquito tenue porque está muy por debajo de los 20 miliamperios o los 15 que serían lo ideal, pero alumbraría sin ningún problema. Similar a este sistema, este circuito que tenemos acá, podemos intercambiar esta resistencia por un potenciómetro y podemos variar el potenciómetro. Podemos, por ejemplo, poner un potenciómetro de 1K o 1000 ohmios y variar, y ustedes se darán cuenta que si hacemos este experimento, la luminosidad del LED va a cambiar de alta a baja dependiendo del valor ohmico de este potenciómetro, porque va a variar el valor de la resistencia, lo cual hace que la corriente que fluye a través de ella baje dependiendo de su valor ohmico y tenga una resistencia menor o mayor, lo cual genera una corriente mayor o menor en el LED, y la corriente está directamente proporcional con la luminosidad del LED. Existen otros LEDs que también nos vamos a encontrar en nuestros talleres de Arduino y Raspberry Pi, etcétera, que es el LED RGB, que es básicamente 3 LEDs. La tecnología actual es tan avanzada que ya logró incluir o logró fabricar 3 LEDs en un solo encapsulado, y esto es lo que se conoce como el LED RGB. Es RGB porque tenemos un color rojo, un LED de color verde y un LED de color azul en un mismo encapsulado, y siendo estos colores básicamente los primarios,
cualquier mezcla de ellos, dependiendo de la intensidad de cada uno, podemos obtener el círculo completo de cromaticidad, desde el blanco hasta el azul, violeta, anaranjado, verde, agua marina, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo combinemos la intensidad lumínica de estos tres LEDs. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven que este LED multicolor tiene 4 terminales. El terminal del extremo de acá es el azul, este es el verde, el de acá es el cátodo, o sea, el negativo, y el de acá es el rojo. Entonces ustedes ven los tres colores, el rojo, el azul y el verde.